y ya tenemos en el set principal de WQ Noticias al economista Osvaldo Burneo, con quien vamos a conversar de inmediato. Un gusto enorme saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, economista? Para mí el placer de estar en esta importante radio y sobre todo con esta entrevista que me parece interesante. Muy amable, muchas gracias. ¿Estamos en una transformación de la política ecuatoriana o simplemente en una nueva etapa de confrontación previo a las elecciones seccionales? Estamos en una nueva etapa porque la verdad es que la situación a raíz de del código de la democracia que estableció sistemas de elección donde cualquier persona sin requisitos previos pueda ser parte de cualquier manejo administrativo en cualquier ciudad. Sin lugar a dudas, da lugar como para pensar que las cosas vienen cambiando, pero no necesariamente para bien. La situación va en decrecimiento y lo más grave de todo es que las personalidades que siempre se hicieron presentes en estos momentos trascendentes de elección no están y no asoman por ningún lado. Los denominados líderes políticos. Indudable. Y los que hacían cabeza de estas candidaturas que eran las que establecían y marcaban el paso para establecer la línea a seguir por parte de sus agrupaciones políticas. Ahora bien, tomando en cuenta lo que se viene, ¿sí? El Ejecutivo ha tenido indudablemente una fuerte decisión o capacidad de decisión y de mando, pero también necesita no negociar, porque esa palabra está como prostituida, pero concertar, llegar a dialogar con otros actores. Pero si la oposición tampoco quiere hacerla, porque cada uno tira para su lado, es muy difícil hacer país. Bueno, todos sabemos que el país está polarizado, para empezar. Hay dos fuerzas por las que gira la política, por un lado, pero por otro lado, yo creo que hay una falta de presencia, como manifestaba, de personajes dentro de los partidos políticos, para que en este caso representen a sus líneas y de esa manera puedan ser identificados con más claridad. En este momento, con la cantidad y número de movimientos que existen, ciertos actores políticos están haciéndolo ya de forma unipersonal. Por tanto, yo considero que estas elecciones seccionales, el juego principal va a constituir alrededor de quién es cada quien. O sea, no necesariamente el partido va a tener esa influencia y fortaleza como para imponer, en este caso, a los cuadros que los presenta, porque muchos de ellos, o yo diría la gran mayoría de ellos, no son de sus mismas filas políticas. Entonces, en este caso, lo que usted señala, lo que han hecho es insertar nuevas personas dentro de sus movimientos para que los representen, porque tienen sin duda popularidad. Y lo que se trata este rato es de mostrar fortalezas al ganar las elecciones seccionales. Eso se lo está haciendo en diferentes provincias, se ha observado. Entonces, yo diría que estamos a la suerte más bien de lo que ocurra y haga cada uno de los candidatos. Cuando se analiza lo que ocurre en la región, indudablemente hay diferencias, ¿verdad? En algún sentido, pero cuando se habla de oposición, parecería lógica esta pregunta: ¿Ecuador tiene oposición política o simplemente tiene adversarios del gobierno? Una oposición radical. Eso no son adversarios, son enemigos prácticamente de los regímenes. Y lo sabemos perfectamente cómo actúan, porque a todos se oponen. El adversario es la persona que entiende la política y accede al diálogo cuando ve que las cosas son positivas, en este caso para el país. Pero en las circunstancias actuales no se ve eso. ¿Cómo se hace un país si a nadie le debería interesar un país dividido? Con concertación, con diálogo, con alianzas, pero que tengan coherencia dentro de lo que es el sentido patria. Porque caso contrario, caemos en esa posición de imponer
lo que simplemente les conviene. En este caso, la lucha en un sector por la impunidad de su líder, desde sus conveniencias, de salvaguardar no los intereses que a la ciudadanía le interesan, sino los intereses de determinados grupos que en este caso están encasillados en serios problemas que ellos mismos los cometieron. Entonces, yo considero que estamos en un conflicto grave para solucionarlo, porque lamentablemente la política se ha tornado ya en una confrontación que está trayendo y está cobrando un costo demasiado alto para los intereses nacionales, tanto en el plano económico como social. Claro, además que hay que considerar lo siguiente, dentro del eje que tiene al menos este gobierno durante estos 2 últimos años, la seguridad parece haberse convertido, se convirtió en el eje de la política nacional. Lo que ocurre es que nosotros hemos oído a diferentes analistas hablar muy seriamente del grave problema que tiene el país, como es el tema narcotráfico, sin duda. Y ahí mueve la economía nacional en un altísimo porcentaje. Se habla hasta de un 20% del Producto Interno Bruto que tiene injerencia directa en el manejo. Ese poder económico, créamelo, don José, es gravitante como para pensar que es fácil luchar contra estos grupos organizados que lamentablemente cada vez se enquistan más en nuestro territorio. Vemos que hay 1.600 toneladas de droga que vienen de Colombia, 200 toneladas que vienen del Perú, y apenas se captura 200 toneladas, lo cual muestra que todavía nos falta mucho terreno por recorrer debido a que estos grupos están ganando terreno cada día más, pese al gran esfuerzo de parte del gobierno. Aquí lo que hay que hacer, yo creo, son alianzas internacionales fuertes, consistentes, que realmente colaboren, porque este es un tema geopolítico clarísimo, sin duda. El coronel Pazmiño justamente nos decía en la primera entrevista que tuvimos aquí en este espacio hoy, que efectivamente antes eran 22 grupos identificados con la delincuencia organizada a gran nivel, a gran escala, y ahora son 50. Han mutado, se dividen, el Estado opera en ciertas zonas, luego ellos se disipan, trabajan como el aspecto cucaracha, ¿verdad? El fenómeno. Entonces, es mucho más difícil, mucho más complicado trabajar en ese sentido. Y ahí le pregunto yo si esto le permite al gobierno justificar decisiones extraordinarias basadas justamente en esto. Totalmente, la labor que hace el gobierno es positiva, nadie puede discutirla. Y ahora que vienen estas elecciones seccionales, hay que tomar muchas precauciones. Hemos visto que estas mafias y grupos se han enquistado en forma directa, pero y gracias a eso es que hay 6 alcaldes presos, tras rejas. Eso es una demostración que estas gentes actúan a través incluso de estas instituciones que regentan y manejan los cantones. Entonces, ¿qué se puede esperar de lo demás? Por eso es tan importante por parte de la ciudadanía saber elegir y ver los antecedentes de los actores, porque de alguna manera eso contrarresta el problema que estamos viviendo con mucha angustia en este momento, ya que ellos, no nos olvidemos, manejan también y son colaboradores dentro del tema seguridad. Por tanto, lo que son cámaras, lo que son miembros activos para controlar el orden y todo eso, tienen mucho que ver para poder ayudar en esta lucha que es tan dura. Ahora, economista Osvaldo Urneo, es impresentable decir que los partidos políticos no trabajan en sus propias filas, porque la crisis de los partidos es evidente, inclusive de ideologías. Los de izquierda están en la derecha, los de la derecha en izquierda. Usted ha hablado que los denominados líderes, inclusive, están por diferentes partidos y no propiamente en lo suyo. Si un partido puede presentar candidatos sin una estructura ideológica, sin cuadros preparados y sin una verdadera selección interna, ¿quién termina escogiendo a los gobernantes? Hay una confusión absoluta en eso, lo que usted dice, y señala es muy cierto. Es un batiburrillo de candidatos en diferentes partidos políticos donde no se sabe quién es quién y qué ideología profesa. Por ejemplo, todo el mundo veía en Quito que se presentaba el señor Pavel Muñoz,
el señor Yunda, el señor Merino, incluso se lo ponía al señor Merino como hombre de derecha, total, ahora asoma que ha sido de la línea del señor Correa. Cosas así, ¿vea? Confusas. Nadie sabe qué persigue cada candidato, ¿no? Porque una cosa es decir las cosas, otra cosa es actuar. Y como estos señores no se los ha visto actuar previamente dentro de estos cargos importantes, la verdad es que no se sabe a quién se va a elegir, más allá de las buenas intenciones que podrían tener estos personajes. Entonces, yo creo que estamos a la suerte, en este caso ya, de lo que pueda ocurrir en una elección con determinados personajes que van a cumplir una función X. Muchos para bien, otros, quién sabe, para mal. De todas maneras, la nueva ley que tenemos, que salió del 70-30, por ejemplo, va a poner un poco de orden respecto a ese despilfarro malsano que ha venido ocurriendo hasta ahora. Eso es tremendo lo que hay en cada municipio si uno escarba. Vemos que ese gasto que existe y dispendio es exageradamente alto en relación a lo que se invierte dentro de lo que es la ciudadanía. Por tanto, ahí hay mucho por hacer y ojalá esto siga en marcha para que se cumpla, porque no es dable que los municipios, que son los entes gubernamentales que manejan las ciudades, estén en manos de desalmados que lo único que hacen es utilizar esos servicios como para su bienestar personal y también para estos grupos organizados que son los que cada día toman más espacio. 9:15 estamos conversando con el economista Osvaldo Burneo. Es impresionante cómo cuando uno realiza este tipo de entrevistas y análisis, termina diciendo, a ver, ¿dónde está el problema? El problema está en los propios partidos y movimientos políticos, porque son ellos los que tienen que trabajar en sus propias filas para sacar nuevos cuadros y no tener que importarlos, por un lado. Pero también debería haber una reforma política en ese sentido. Por ejemplo, la semana pasada hemos hablado todos los días sobre el famoso artículo 108, que nació para proteger a los candidatos de ser perseguidos políticos, pero en muchos casos se está convirtiendo en un verdadero escudo, más bien para evitar la ley. Indudable. Este famoso código de la democracia que se lo hizo entre gallos y medianoche, digamos, porque fue a través de un congresillo del 2009, dio lugar como para que aborte esta situación que hoy por hoy está viviendo el país con el sistema electoral. Créamelo, es penoso porque, como bien dice usted, los partidos son los encargados de formar a estos líderes y ponerlos a la orden de la ciudadanía y pueda de esa manera escoger verdaderos ideólogos y caudillos que manejen y se preparen para dirigir a ciudades. Pero sucede todo lo contrario. Este rato simplemente son actores, ¿no?, que se presentan como un salto al vacío. Y después las consecuencias, ¿quién las tolera o soporta? Es el pueblo en general. Entonces, yo creo que esta ya es una especie de advertencia como para ver qué se hace al respecto. Tomar conciencia que sí se requiere modificar primero las leyes y también fortalecer un sistema partidista. Definitivamente tenemos que volver a eso si queremos vivir en democracia. Caso contrario, esto yo no sé cómo se podría llamar, porque yo creo que estamos jugando a la sordina. Increíblemente, parecería como que en este país solamente uno de los actores importantes del Estado debería estar luchando contra todo lo malo, es decir, el Ejecutivo. Pero ningún Ejecutivo puede solo. Debería tener un trabajo mancomunado con los demás poderes. Claro, en este momento la Asamblea puede tener mayoría, pero ¿qué es más importante o qué se necesita? ¿Una alianza parlamentaria debe basarse en coincidencias ideológicas o puede ser exclusivamente pragmática? Yo no creo que, por ejemplo, la lucha contra la inseguridad sea un tema de orden ideológico. Yo creo que todas las ideologías y partidos políticos deberían estar luchando contra este flagelo que tiene el país. Pero sucede que sí hay agrupación que se opone para que avance el país con respecto a librar una batalla contra estos grupos. Eso es lo contradictorio, eso es lo que no entendemos y por eso es que analizar un tema de orden político es confuso porque caemos siempre en lo mismo. De decir, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes quieren el bien y quiénes siguen con el mal? ¿A quiénes les conviene seguir en este ambiente anarquista?
Claro. Entonces, ahí es lo que el pueblo en sí está confundido. Bueno, por eso justamente la ministra de Gobierno nos decía la semana pasada, Natalie Morello, que el gobierno quiere conversar con la oposición, pero tiene que elegir bien con quién conversa porque hay grupos que no quieren negociar o sentarse en una mesa de negociación para concertar, sino otro tipo de cosas. Y entonces parecería que el Ecuador está viviendo un nuevo ciclo de populismo, porque ¿cómo más se le puede llamar? Es un populismo, pero por supuesto, yo creo que en eso se cimenta en sí el sistema político actual del país. A la oferta y al baratillo de quien da más, pero funcionalmente es impracticable. Entonces, en campaña se dicen maravillas, pero en la práctica es inaplicable. Esa es la razón por la que el país en ese aspecto se encuentra en un serio conflicto. Y por eso es que ojalá despertemos y identifiquemos a los personajes que ofrecen lo que no pueden cumplir. Eso es fácil detectar para determinados grupos entendidos en tema político, pero en cambio para la gran masa no es así. Por eso es que ahí hay que trabajar mucho. Y creo que los medios de comunicación, los personajes de opinión, tienen que en este caso hacer conciencia para que se despierte y de esa manera tachar a quienes vienen no a ayudar, sino más bien a usufructuar del sistema que estamos viviendo ahora. Economista Burneo, cuando uno conversa en la mesa de almuerzo o conversa con amigos o colegas, siempre viene este tema, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va el ciudadano? ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? ¿Cuánto puede intervenir para que la democracia y el ciudadano vayan de la mano? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Están perdiendo interés en la política? ¿Hay una desconfianza enorme o también miedo de trabajar en política? Mira, yo me hago una pregunta y digo, hoy tenemos más universidades que antes, a pesar que tenemos menos actores políticos que antes. ¿Para qué entonces están preparándose los estudiantes dentro de estas importantes universidades? Bueno, ¿solamente para la parte técnica? Bueno, muchos para irse. O muchos Hay para una irse fuga de también. cerebros terrible. Pero yo creo que el aporte tiene que ser hacia el país. Y una forma es estar en estas dependencias públicas que requieren a gritos de personajes serios, que las manejen a las instituciones de forma seria. Especialmente, mire, ahora que son las elecciones seccionales. Claro, son 221 municipios, Exacto. Son 221 alcaldes que tienen una responsabilidad enorme porque son los que trabajan directamente con los ciudadanos ahí, al lado, en territorio. Y el ingrediente principal, usted sabe que es técnico, más que politiquero, porque ahí usted tiene que manejar un presupuesto y dosificar, ¿no? Y ver y encauzar realmente el manejo técnico para que eso sea eficiente y cumpla. Ayer estaba oyendo en algún programa a un entendido en materia de administración pública, que por ejemplo en el municipio de Guayaquil, dice, siguen subiendo los tributos, los impuestos, y total, resulta que ese dinero no alcanza para nada ahora, porque no hay programas de acción reales y serios que garanticen que en ese caso el dinero vaya al lugar que supuestamente le corresponde. Entonces, pese a que se dejó cimentado en el país, en Guayaquil concretamente, buenas bases como para que eso se proyecte hacia el futuro, hoy lo que se está haciendo es desfigurar en sí, ¿no?, la estructura que en resumidas cuentas le costó mucho esfuerzo y trabajo a la ciudad. Entonces, eso hay que rescatar. Y hay que volver a un sistema que dio resultado, porque aquí hubo un exitoso sistema de funcionamiento administrativo que no hay por qué cambiarlo, ¿no? Ahora, cuando usted menciona todo esto, parecería como que entrando en la política es como si estamos entrando en una política de candidatos y no de partidos políticos, como que los partidos y los números y la simbología no terminan importando sino el personaje como tal. Indudable. El personaje pasa a ser a jugar un rol fundamental. Yo, por ejemplo, veo aquí también en San Borondón las perspectivas interesantes que se presentan con personajes que se sacrifican y no les importa, luego de haber cumplido importantes funciones, ¿no?, del Estado, como haber sido presidente de la Asamblea o ministro de Estado, ser alcalde de su cantón. Esa es una forma de contribuir. Yo hubiera querido que sea el candidato a alcalde de Guayaquil, pero al no ser así, quiere ser parte, en este caso, de
servir a su cantón, que tiene una gran proyección. Un cantón que tiene un futuro interesantísimo y que puede ser el sistema piloto para aplicarse en el resto de cantones del país. ¿Por qué si funciona aquí no funciona en el resto del país? Vemos que, por ejemplo, aquí sí funciona un sistema de manejo presupuestario en relación, o sea, 15% en lo que es administración y el 85% en lo que es la inversión. Entonces, eso es lo que se tiene que cimentar y a eso siempre tenemos que llevar para que se vea obra, servicio y buena atención al ciudadano que quiere vivir en condiciones, digamos, de mejor nivel. Claro, y ahí es donde uno tiene que pensar en función de futuro. Por ejemplo, usted como analista, como experto, ¿cómo ve al Ecuador en los próximos 3, 5 años? A ver, yo siempre soy optimista, pero claro, las condiciones, pese a que han fluido dentro de lo que es mejorar las condiciones de exportación, no nos olvidemos que las condiciones también de crecimiento del Producto Interno Bruto están quedadas. Todos sabemos, y usted a cuántos entrevista analistas económicos, sabemos que no menos del 5% es el porcentaje ideal para que un país salga de este marasmo y conflictos de desempleo y pobreza. Hoy estamos con el 2%, pero ahí lo que ocurre es que hay diferentes factores que están jugando un rol fundamental, como usted conoce, que es el Estado obeso, pipón, donde tiene una carga deficitaria exageradamente alta. Entonces, si no se corrigen estos vicios, créamelo, y no hacemos un esfuerzo de orden político y de toda naturaleza en ese aspecto, creo que el asunto de aquí a 5 años va a seguir igual. Entonces, para mí que hay que cambiar en muchos aspectos. Como un colorario de lo que usted está mencionando, es indiscutible que hace falta una concertación política, que un ejecutivo o cualquiera que esté en ese cargo no puede solo, que es fundamental también impulsar políticas públicas para que no dependan exclusivamente de un gobierno de turno, algo similar a lo que ocurre en Perú, que cambian presidentes a cada rato, pero se mantiene la parte económica, la parte jurídica, la inversión extranjera cada vez es más, y siempre estamos dando este ejemplo, que el propio presidente del Banco Central tiene 20 años y Keiko Fujimori lo primero que le dijo es: tienes que quedarte 5 años más. Es decir, ese tipo de cosas son las que también necesitamos acá. Usted ha puesto el mejor ejemplo. Tenemos un vecino que tuvo serios problemas. Usted conoce allá por los años 1990. Eso era un desastre. Así es. El Perú se caía a pedazos hasta que se puso orden. Vino una constitución de 1994. Formidable. Y eso ha garantizado, pese a la inestabilidad política, exacto, la estabilidad económica. Que no dependan de ellos. Y son políticas de Estado. Mire, por ejemplo, ahí los contratos de inversión son decreto de Estado, donde nadie los puede cambiar. Pase lo que pasare. Entonces, el inversionista no tiene ningún problema sabe a lo que va. Invertir y sabe a lo que va. Esa es la gran diferencia con nuestro país. Y vea usted, yo le voy a poner un simple ejemplo. Allá tiene 65 sistemas de mina de explotación a gran escala. Nosotros tenemos 2 y apenas con 6 proyectos caminando. Ellos tienen 65. Vea la gran diferencia y por eso es que allá tienen una reserva monetaria de $100,000 millones. Con minería ilegal también durísimo allá. Ah, sí, y con inseguridad por supuesto. brutal. Esa lucha hay en estos países, lamentablemente, pero ya si sopesamos el tema económico en sí, en forma general, quitando este marasmo, hablemos así, de todas maneras, las leyes sí han ayudado y han funcionado en beneficio de sus países, ¿no? Es una gran tarea y por supuesto no hay que ser pesimistas, todo lo contrario, pero hoy más que nunca se tiene que pensar en función de futuro y de la responsabilidad que tienen los denominados líderes de sus movimientos o partidos políticos economistas. Definitivamente, insistimos, los líderes tienen mucha responsabilidad. Se han terminado los líderes o no se prepararon en esa materia que es de fundamental importancia. Nos hemos nosotros metido mucho en el tema de prepararnos, pero casa para adentro, no para salir fuera y en este caso tener una actuación que nuestro pueblo está ávido.
Faltan líderes en verdad que encaucen, en este caso, políticas sanas, saludables, y de esa manera no se disperse la situación como está ocurriendo actualmente. Por eso decía al inicio de este informativo, y quiero recalcarlo, ¿no? Que Ecuador es un país con muchísimos problemas, complejos, etcétera, pero los cambios no comienzan justamente cuando desaparecen los problemas, sino más bien comienzan cuando dejamos de perder la esperanza, y eso es lo que tenemos que precautelar, no perder la esperanza y continuar saliendo adelante, porque hay que sacar adelante a nuestras familias, y así debemos pensar todos. Más allá, por ejemplo, yo digo, de los errores que sí se están cometiendo, por obvias circunstancias que no vamos a analizar en este momento. Yo pienso que la presencia de elementos jóvenes, nuevos, sí ayudan y contribuyen para que esa buena intención se haga efectiva. Y yo creo que el país está queriéndose encauzar en ese aspecto, pero falta mucho por hacer. Y claro, y concienciar clarísimamente para que estos elementos nocivos que han sido perniciosos para los intereses del país ni siquiera participen en nuestro país. No tienen derecho a hacer. Tienen un prontuariado evidente y claro, y no por eso tienen derecho a participar. Conciencia y madurez política. Economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A sus órdenes, don José. Un placer, y con esto estamos concluyendo nuestro programa el día de hoy. Dios mediante, hasta el día de mañana. Que estén bien.